Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Archivos de Juego. Hoy con el caso Sergio Jadue. Todo un desafío para mí este capítulo. ¿Por qué? Porque uno se prepara, uno estuvo revisando información, todo. Y el desafío va a ser que no dure una semana este capítulo. Porque la verdad, una cantidad de antecedentes, nombres, que cuesta ordenar. Y bueno, dijimos, a ver, amigo de la casa, compañero de trabajo, pero además de ser alguien que trabaja muy bien la investigación y nos va a ayudar a ordenar todo este naipe, hizo un libro incluso al respecto. Fernando Agustín Tapia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Coque? Un placer, por supuesto, acompañarte en este podcast para abordar este tema tan importante que ha marcado, creo yo, el derrotero del fútbol chileno desde el año que tú haces mención, el año 2015 en adelante. Es increíble. Se están cumpliendo 9 años desde que explotó el denominado caso FIFA. Digamos que acá estamos hablando de un año muy particular porque está combinado entre la gran alegría que vivió, disfrutó el fútbol chileno, su primer título de América, el año 2015, esa Copa América inolvidable que se hizo en nuestro país, pero conviviendo con la explosión del caso de corrupción más importante de la historia de la industria del deporte, el FIFA Gate, claro, que precisamente explotó el 27 de mayo de ese año, cuando se desarrollaba el Congreso Extraordinario de la FIFA número 65 de su historia, donde se iba a producir una elección. O sea, se tenía que votar la reelección o no de Joseph Blatter, que se enfrentaba a un príncipe jordano, Ali bin Hussein. Y justo antes de esa elección, los medios de comunicación, la noche del 26 de mayo acá en el continente sudamericano, ya madrugada del 27 de mayo en Europa, comienzan a tener que cambiar sus pautas de noticias, claro, porque nos comenzamos a enterar de una redada muy inesperada, insólita, no vista antes, sin precedentes, en los hoteles de lujo de la ciudad de Zúrich, en Suiza, que terminó con la detención de varios jerarcas del fútbol mundial. Y entre medio, por supuesto, la presencia del presidente de entonces del fútbol chileno, Sergio Jadue, que se encontraba en Zúrich y precisamente comienza a vivir los primeros momentos de altísima tensión personal, porque él era consciente que estaba involucrado en esta red de corrupción. De hecho, porque hoy todo lo que tiene que ver con la MLS y todo lo que va a pasar con el fútbol en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 9 años. Hace 9 años decíamos, mira, estos gringos que no le pegan ni al quinto bote tuvieron que venir, entre comillas, a salvarnos del fútbol, con toda esta investigación que hace el FBI a raíz de una cochinada total que vamos a estar desmenuzando. En relación a Sergio Jadue, él llega el 2007 a la corporación del Club de Deportes La Calera. Así es. Ahí aparece. Después, el 2009, asume como presidente del directorio del club, tras la renuncia de Jorge Fuenzalida. Y en su gestión, Calera, tras 26 años, asciende a Primera División. Así es. Sí, hincha calerano, le pido 1000 disculpas. Un ascenso que hoy, pasaron los años, ya me genera 1000 dudas. Sí, a todos, por supuesto. Bueno, a ver, si tenemos que hablar de la historia particular de Jadue, por supuesto hay que remontarse mucho antes, claro, del 2015, tal como tú señalas. Es alguien que hizo una carrera dirigencial muy potente. Él partió, de hecho, siendo dirigente de las divisiones inferiores de Unión La Calera. Es un hincha de Calera, eso no es puesto en duda, pero claramente su irrupción como dirigente ya nacional tiene que ver con una crisis que todo el mundo conoció el año 2010 con la elección presidencial que desembocó en la salida primero de Harold May Nichols, claro, la no continuación de su gestión directiva, y por consiguiente la salida del técnico Marcelo Bielsa. De hecho, el 7 de enero del 2011 es la votación y el 14 asume. Claro, él asume de emergencia. Acuérdate, claro, que había sido elegido Jorge Segovia, tenía un problema normativo, se tiene que repetir la elección. Finalmente no se enfrentan ni May Nichols ni Segovia, y en esta segunda elección se enfrentan Jadue por la oposición y Ernesto Corona, que claro, representó el oficialismo de entonces. Pero es una historia evidentemente pretérita, y todavía no teníamos tanta constancia de lo que estaba observando ya el mundo del fútbol respecto a una investigación que había arrancado por ahí por el año 2009-2010 con la Fiscalía de Nueva York, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, muy en silencio. Eso es para otro tema, es para otro podcast que vamos a abordar, por supuesto, que tiene que ver cómo surgió la investigación del FIFA Gate, cómo surgen las primeras sospechas y cómo se encuentran con este tema y por qué Estados Unidos se involucra de esta manera
tan potente que de otra forma hubiese sido imposible derrumbar, digamos, de no existir una potencia tan fuerte como es los Estados Unidos y sus instituciones detrás de la persecución de delitos de corrupción. Creo yo hubiese sido prácticamente imposible desvelar toda la trama de corrupción que había detrás del mundo de la FIFA. Digamos que Sergio Jadue entra con una piedra en el zapato, pasa que después pasó tanta agua bajo el puente que uno se lo olvida. Sergio Jadue, previo a ser presidente de la NFP, tenía una denuncia por violencia intrafamiliar, la cual fue retirada apenas asumió. Bueno, de hecho, también está muy puesto en duda la manera en que llegó a ser presidente. Claro. Recuerden que ese club en La Calera se transformó en una sociedad anónima y la gente de la corporación se queja mucho de la manera en cómo él salió desde la corporación para representar los intereses privados y ejercer el poder dentro de Unión La Calera. Desde luego hay también mucha controversia respecto de cómo él fue escalando posiciones dentro de la propia Unión La Calera y después cómo casi de rebote aparece como una, entre comillas, salvación para la oposición, de manera de representar a todos quienes se oponían a Harold McNichol, y estuvo dispuesto a recibir todas las críticas porque era muy poco popular, o sea, derechamente impopular. Claro. La presencia de esa oposición que derribaba y que significaba la salida de Harold McNichol y también la salida de Bielsa. O sea, hay que ponerse en el contexto. No era fácil. Volvimos a creer gracias a ellos y no era fácil. Y los sacaron por intereses. Y claro que sí, y no era fácil, ¿no?, asumir esa responsabilidad. Jadwe estuvo dispuesto porque él siempre fue y siempre ha sido una persona que ha ido buscando las maneras de escalar rápidamente en las esferas de poder. De hecho, a los 2 años ya era el segundo vicepresidente de la Conmebol. Y absolutamente ahí está el origen del involucramiento de Sergio Jadwe en la trama de corrupción. Esto es año 2013. Vamos a remontarnos al año 2012. Él era presidente de la Federación de Fútbol de Chile y en su calidad de tal asistía, por supuesto, a las reuniones dentro de la Confederación Sudamericana. Todos los que son presidentes de las 10 federaciones sudamericanas forman parte del comité ejecutivo. Pero los que tienen el poder, evidentemente, son los que son presidentes y los vicepresidentes y los secretarios generales. Él tenía una aspiración de escalar también a nivel continental como dirigente del fútbol, porque su sueño era primero ser presidente de la Conmebol y posteriormente de la FIFA, porque veía vio una oportunidad que tenía que ver con el rango de edad, ¿no? La mayoría de los dirigentes sudamericanos eran octogenarios. Entonces estaba en un proceso evidentemente de salida. Y él era el más joven de todo, tenía el 2014 tenía 35 años. Entonces, era un dirigente muy joven para la estructura que estábamos acostumbrados a ver dentro de la Confederación Sudamericana. Como comienza a tener muchas reuniones dentro de la Conmebol, en algún momento determinado, él comienza a tener que enfrentar los temas de los derechos televisivos y comerciales que se negocian dentro de la Conmebol. Es ahí el punto central, neurálgico, de donde se producía la corrupción, ¿no? Claro. Dentro de la esfera de la industria del fútbol. Lo que te voy a contar es lo que a nosotros nos dijo Sergio Jadwe en el encuentro que sostuvo Francisco Sagredo, que fue el coautor del libro Juego Sucio que escribimos el año 2016, con el propio Jadwe en Miami, cuando él ya estaba evidentemente enfrentando a la justicia norteamericana. Esta es la versión de él, ¿no? Siempre yo lo pongo muy sobre la mesa porque sabemos que estamos en presencia de una persona que ha mostrado ser un mentiroso compulsivo. Sí, de hecho yo cuando me estaba preparando para esto, ustedes pueden ir a YouTube, buscar diferentes archivos, hay 2 informes especiales donde hay audios filtrados del Consejo de Presidente y donde Jadwe se autoconvence de cosas, donde Jadwe se victimiza de cosas, y él donde siempre se imponía en base al tono de voz más fuerte, a ser más guapo que el que lo interpelaba, y en el fondo era como un mentiroso compulsivo. Absolutamente, un gran actor, como muchos dijeron, porque engañó a varios, a otros no tanto, otros eran bastante conscientes del personaje que tenían al frente y lo utilizaron, se aprovecharon y sacaron, como decimos, provecho de aquello. Pero para volver al tema de cómo se produce su involucramiento en la red de corrupción, él señala que a partir del año 2012 uno de los empresarios que tenía y ostentaba los derechos, Mariano Hinkins, que era de la empresa Full Play, una de las empresas más importantes de comercialización de derechos televisivos y comerciales de la Confederación Sudamericana, él quiere y sugiere que él, a partir de su presencia como presidente de la federación, podía recibir ciertos bonos por los contratos que se firmaban. A él le llamó mucho la atención porque no estaba enterado de esto. Él recibía, desde luego, un ingreso permanente
que lo sigue recibiendo el actual presidente de la Federación de Fútbol de Chile, más todos los viáticos, pero le decían, no, hay un extra que es bastante importante, que se paga una vez al año y que tú tienes que recibirlo. Según su versión, él se hizo el loco, le pareció muy extraño, no tenía referencias de esto y en su momento no se quiso involucrar mucho en esta situación. Hasta que llega el año 2013, cuando se produce la elección para vicepresidente de la Confederación Sudamericana. Y él va a Asunción y observa de que toda su lobby no tiene mucho resultado, porque le informan a alguien que él no quiere identificar que el día siguiente él va a perder la elección de segundo vicepresidente de la Conmebol por 8-2, básicamente porque el resto no confía en él. ¿Y por qué no confía en él? Según Jadwe, porque él no había estado dispuesto a recibir estos bonos, ¿no? No eran otra cosa que los sobornos, ¿no? Que las coimas, claro, que pagaban estas empresas para perpetuar estos contratos en el tiempo, Yo ¿no? escucho muy atento porque es bueno ir recordando cosas que la versión de él, dice Fernando. Es la versión de él, claro. Voy a perder porque yo no acepté los bonos. En el fondo como que lo llevaron a recibir los sobornos. Exacto, él se coloca, se victimiza desde ese punto de vista. Él dice, me forzaron a tener que aceptar los sobornos, las coimas. ¿No? Claro. Él lo llama bonos, ¿no? Lo llama bonos. Así lo llama toda la, sí, claro, digamos, la fauna de entonces de la dirigencia sudamericana. Y entonces él comienza a averiguar de qué manera puede revertir esta situación y le encarga al entonces asesor externo de la federación, Alfredo Afura, que falleció este año 2024, que averigüe qué estaba pasando con la votación del día siguiente. Y dice, quédate tranquilo, quédate en la habitación, esto todo en el Hotel Bourbon de la Confederación Sudamericana, que está en la localidad de Luque, cerquita de Asunción, donde funcionaba el poder de la Conmebol. Es una embajada, o sea, ellos se manejan... No, en esa época tenía inmunidad diplomática. Claro. Ese edificio tenía inmunidad diplomática, tenía tratamiento vaticano, digamos, claro, por parte del gobierno paraguayo por una gestión que hizo Nicolás Leos, el entonces, durante mucho tiempo, presidente de la Confederación Sudamericana. Menos mal estoy haciendo este podcast sin billetera, porque si no se me va a perder algo. Y a cerca de las 11 de la noche, del día previo de la elección, le tocan la puerta de la habitación, ¿no? Él pensaba que era Fura, que venía con noticias, claro, a ver qué pasaba para el día siguiente, y no. Quien aparece es Mariano Hinkins, uno de los propietarios de la empresa Full Play, esta empresa argentina, que de esta manera entonces Jadwe lo identifica personalmente, incluso dentro de su declaración ante la Fiscalía de Nueva York, como el quien lo soborna. Y le dice claramente que él efectivamente va a perder la votación por 8-2, porque a diferencia del resto de los presidentes de las diferentes federaciones, él no ha recibido el bono. Y por lo tanto todos desconfían de él, no vas a ganar. Y él dice, tengo que aceptar estos bonos. Y dice, bueno, si esto es así, yo voy a recibir esos bonos anuales tal como ustedes lo señalan. El problema es que no tengo cuentas en el extranjero, yo solamente tengo una cuenta corriente en un banco chileno, allá resido. Tan gil no era, ¿no? Claro, digamos, porque medio que lo obligaron a recibir los bonos, pero a todo esto no tengo dónde me los pueden depositar. Entonces le dicen, bueno, no te preocupes, lo importante es que te comprometas, tu palabra vale, que vas a recibir estos bonos y vas a entrar en esta mecánica. Que por contrapartida, ¿qué implicaba? Era tu obligación de poner la firma como presidente de la federación para seguir perpetuando estos contratos, ¿no? Los contratos con estas empresas para la comercialización de derechos televisivos de todos los torneos de la Confederación Sudamericana, Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y los derechos comerciales. Y al día siguiente le dice Mariano Hinkins, quédate tranquilo, está todo acordado, tú vas a ganar el cargo de segundo vicepresidente de la Confederación Sudamericana por 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Se manejaban todo. Que es el resultado final de aquella votación. Esta es la explicación de Sergio Jadwe, y de ahí en más esta cuestión no paró. En el sentido en que él ya tenía un conocimiento de cómo funcionaba, cómo operaba, y ya eso explica en el círculo ya. Muchos que han tenido y que han convivido dentro del mundo de la Confederación Sudamericana, Harold Maynickel, por ejemplo, que fue un alto funcionario de la FIFA, el propio Alfredo Afura, Ricardo Humor, son muy conscientes privadamente que estas prácticas existían, pero también conscientes de que eran prácticas ilegales. Claro. Ellos nunca estuvieron dispuestos a aceptar aquello, porque saben que tarde o temprano eso te podía traer un problema. Y el propio Harold Maynickel después planteó en su momento que le parecía muy extraño este meteórico ascenso de Jadwe, o sea, de ser un dirigente prácticamente desconocido en Chile, pasan 2-3 años, a encabezar el fútbol chileno, a tener una presencia dentro de la Confederación Sudamericana y llegar a ser el vicepresidente nada menos de Conmebol. En 6 años presidías la corporación de un club que estaba en la B. 6 años atrás.
6 años Antes, después claro. era segundo vicepresidente con Tal Moro. cual. Entonces, para resumir, el Mariano Hinkins es el personaje que identifica a Sergio Jadwe como quien lo sobornó en la habitación número 103 del Hotel Bourbon de Luque, cerquita de Asunción, donde funcionaba la Confederación Sudamericana, justo el día antes de su elección como segundo vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Él tardó un tiempo en recibir efectivamente las platas, tal como establece después la investigación. Se demoró porque efectivamente tuvo que organizar todo el tema, digamos, logístico, en donde comienzan a operar algunos personajes locales. Que siguen hasta el día de hoy en el fútbol, y por eso que es bueno repasar. Usted puede leer el libro Juego Sucio de Fernando junto a Francisco Sagreo y repasar estos podcasts todos. Porque si no me equivoco, para recibir esa plata había que hacer cuentas afuera. Y ahí es donde aparece el muchachito. O sea, tú podías hacer, era para recibir dineros en dólares, por supuesto, a través de una empresa intermediaria, en este caso una empresa Full Play, digamos, que está involucrada en todos los casos de corrupción, fue apuntada, digamos, en varios casos de diferentes dirigentes sudamericanos y de CONCACAF y del mundo, digamos, pero básicamente en América Latina, porque funcionaba acá era su reino. Y él tenía que decidir cómo, digamos, organizar su logística, y ahí recurre a Patricio Klivinski, que en su momento era propietario de Ñublense de Chillán, accionista mayoritario del club de la región del Ñuble, y su hermano Alex era nada menos que el tesorero de la NFP. Perdón, estamos hablando de dos personas, dos hermanos, de apellido Klivinski, que tienen que ver con, que tenían que ver en aquel momento con Ñublense. Por más que yo les diga que hoy también no es incomprobable, no está en el papel, pero que el carepalismo de los dirigentes de la NFP les permite que hoy ellos no están imposibilitados de ejercer ningún cargo. Es muy importante, sí. Ahí lo único que ha habido, y tenuemente creo yo, ha sido una crítica ética, ¿no? Claro. Evidentemente, porque delitos como tales es imposible atribuirles. Claro. Todo es que es muy importante entender que... No es ilegal tener cuenta en el extranjero en dólares. Sí. Lo ilegal es que eran de soborno. Es no declararlo, además. Que ese es el delito que se le atribuye a Jadwe acá en Chile. Claro. Para explicar aquello es importante ir construyendo la historia. Entonces, efectivamente, Patricio Klivinski, que era un importante funcionario, un ejecutivo de un banco en Florida, en los Estados Unidos, el UBS, en que le ayuda a crear la logística. Primero, crear una empresa de papel en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Que es esta empresa es la intermediaria, la que recibe los dineros y que deposita finalmente y abre una cuenta en Florida, Estados Unidos. Así se hace la triangulación de los dineros. O sea, nunca pasó su plata por Chile. Por ende, esta plata... Ahí está, de hecho, es por dineros. Lo único que podría ser enjuiciado Sergio Jadwe, porque tiene que ver con evasión tributaria. Tal cual. Efectivamente, en el tiempo se establece que la única responsabilidad que le cabe a Jadwe por delitos acá en Chile tiene que ver con la evasión de impuestos, porque él cometió, no sé si un error, pero él mantuvo siempre su residencia para todos los efectos en Santiago de Chile. Claro. Él era residente chileno y por lo tanto estaba obligado a declarar todos sus ingresos por mucho que vinieran del extranjero. Entonces, la Fiscalía, que investigó posteriormente todo el tema Jadwe, estableció que él había recibido durante un periodo muy breve, abril 2014, fíjese usted, enero del 2014 hasta abril del 2015, había recibido cerca de $2 millones que no pasaron por Chile. Entonces, le atribuye un delito fiscal por el uso de una sociedad comercial que era un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas, con el objeto de no tributar en nuestro país. Y por lo tanto, ahí está radicado la acusación que le hace el Servicio de Impuestos Internos, que se mantiene vigente. Esa es la única acusación que tiene vigente Sergio Jadwe. Pero que va a prescribir, Félix. Sí, claro, se le atribuye un perjuicio fiscal en la época, estoy hablando del año 2016, de cerca de 390 millones de pesos, pero que esa cifra está afectada además a una multa de desde un 50 a un 300%, más 5 años de cárcel.
Ese es el cargo que le hace la, que para que la la gente fiscalía. sepa, es algo que no va a pasar, porque si Sergio Jadwe vuelve a Chile, lo va a hacer justamente cuando ya haya prescrito, que no queda nada. Sí, los delitos económicos prescriben Claro. después de un plazo, va variando de acuerdo al comportamiento, en este caso del acusado, del imputado. Él, para la justicia chilena, escapó. Esa es la figura, escapó de la justicia chilena, aunque tuvo por ahí ayudita, digamos, Sí, claro. de alguna manera. Algún aviso, ¿no? Y esos delitos atribuidos por el Servicio de Impuesto Interno, la Fiscalía, van a prescribir el 2025. Por lo tanto, está muy cerca Jadwe de quedar libre de polvo y paja de toda acusación acá en Chile, mientras espera, por supuesto, la sentencia que se ha postergado ya en 16 ocasiones. Este podcast lo estamos haciendo en el mes de abril del año 2024 y ya postergado desde que se entregó, es decir, desde diciembre del 2015 a la fecha, en 16 ocasiones su sentencia con la Fiscalía de Nueva York. Es muy importante aclarar una cosa, porque se suele cometer el error de señalar de que él tiene tanto nivel de gestión, de muñequeo, que le ha permitido incluso manejar la justicia de los Estados Unidos. No, él se declaró culpable. Efectivamente ha colaborado con la justicia norteamericana desde el primer momento. Ese es otro tema muy importante de abordar, desde el primer momento. O sea, estoy hablando desde el 28 de mayo del 2015. De hecho, él es un testigo clave, no protegido. Él no está con otro nombre ni escondido. Está escondido porque es un colaborador de la es un justicia colaborador, norteamericana. claro. Es una persona que se declaró culpable, por lo tanto es un delincuente para la nomenclatura de la justicia norteamericana, que está colaborando, y lo más importante. El caso FIFA, te contaba, arrancó el 27 de mayo con las detenciones en Zúrich. Sí. Ya el 28 de mayo, Jadwe le pide al entonces secretario ejecutivo de la NFP, Oscar Fuentes, que viaje a Estados Unidos, que contrate y busque un bufete de abogados y comienza a mostrar su disposición a colaborar. Digamos, Feña, que al margen de haber sido, entre comillas, previsor porque de este delito, Oscar Fuentes es otra persona, ex secretario ejecutivo, que no está imposibilitada de hacer ningún tipo de funciones en el fútbol. De hecho, es quien lleva el 90% de todos los juicios que se hacen contra la NFP. ¿Por qué? Porque él conoce, por supuesto, el librito para poder vulnerarlo en cuanto a lo legal. No estoy diciendo que él haga algo ilegal. Sí. No. Digo, la parte ética, que bueno, está claro que la NFP no corre. Y después, Sergio Jadwe comienza a ayudar. Él colabora, como te digo, desde un comienzo. Fíjate que él viajó 4 veces a los Estados Unidos sin que supiéramos. Claro. Hasta cuando hace su primera declaración ya formal, lo hace en la Embajada de los Estados Unidos, en medio de la Copa América del 2015. Estábamos en la mitad, sí. Fue después del partido con Uruguay, el famoso partido de triunfo 1-0 con gol de Isla y el dedito de Jara. Claro. Y antes del partido con Perú, justo antes del partido de semifinales. Fíjate, Feña, que la Copa América del 2015, que también es un capítulo de archivos de juego, es para hacer un guión de Netflix. Entre lo de Vidal, la presencia de la presidenta de la República, el tema Sergio Jadwe, los 11.000 millones de pesos que nadie sabe dónde está. Todo el tema del merchandising, que es otro capítulo también de Sergio Jadwe. Sí, claro, es que para allá iba. Lo que pasa es que yo estaba apuntando algo muy, muy interesante, que es que durante meses él cumplió un rol casi de como un actor. Claro. Él sabía lo que estaba pasando y se hacía la víctima por el otro lado. Tal cual, él como siempre negó de estar involucrado en el FIFA Gate, de estar involucrado en la corrupción. Siempre negó, acuérdate la frase, yo tengo las manos limpias, no sé ustedes. Claro. Y él ya estaba colaborando y estaba entregándose poco a poco con la justicia norteamericana y con una intención. Porque él hizo una última jugada que fracasó. Su última jugada, ¿cuál fue? Y esto se lo contó y lo reconoció, digamos, el propio Jadwe en su conversación con Francisco Sagredo en febrero del 2016. Él quería ser como Chuck Blazer, como el dirigente de los Estados Unidos, que durante 4 años se transformó en un topo de la justicia norteamericana en medio del poder de la FIFA. Claro. Su intención era ser un topo del FBI en Sudamérica. O sea, estar casi de encubierto. O sea, esto de actor, esto también tenía mucha fantasía. Sergio Jadwe, él quería ser presidente de la FIFA. Pero fíjate que al FBI le pareció correcto porque era un personaje menor al lado de los grandes popes
de Sudamérica que estaba involucrado en la corrupción era un personaje menor porque efectivamente Jadwe fue el último en incorporarse en esta línea de corrupción. Habían tipos que llevaban 30, 40 años metidos y por lo tanto, imagínate cómo estaban de gruesas esas cuentas corrientes de los Estados Unidos. Y él tuvo esa idea. Dijo, yo puedo ser el topo del FBI dentro de la Conmebol, por contrapartida, quedaré limpio, es decir, podría actuar, hacer el papel de que no estoy involucrado, ustedes me van a proteger, yo les entregaré información, creceré como directivo de la Conmebol, probablemente ser el presidente de la Conmebol y capaz que ustedes puedan tener un presidente de la FIFA, un informante número 1. Imagínate lo que pensó, o sea, la jugada era realmente arriesgada, pero tenía algo de sentido. Claro. Pero ¿qué pasó? Pasó que fueron tantas veces a Estados Unidos que comenzó a surgir el rumor, el comidillo, y él en más de una oportunidad fue visto, ¿no? Entrando al Departamento de Justicia y alguien ahí comenzó a provocar, digamos, este rumor que en un trascendido y finalmente su colaboración con la justicia norteamericana se conoció públicamente, al menos a nivel de pasillo, y después trascendió a la prensa, justo antes de que él efectivamente se entregara, que llega aquel día en que él estaba en Estados Unidos, le había dicho a todos los dirigentes que estaba enfermo en su casa, pero él estaba en Estados Unidos, estaba haciendo otra de sus declaraciones, vuelve por Brasil y ya la prensa estaba enterada de que él estaba colaborando con la justicia. Y ahí él decide que tiene que terminar con la mentira y tiene que entregarse, tiene que dejar la presidencia de la NFP y tiene que abandonar Chile, poco menos que arrancando. De hecho, la imagen es brutal. Las cámaras, lo escolta Carabineros. Había un tumulto de periodistas, todos nos enteramos. Pero porque además lo escolta porque se lo entrega a la Policía Internacional, porque la Policía Internacional después en el avión se lo pasa, entre comillas, a los gringos. O sea, hay un proceso de cómo llevarse un delincuente. Y en el caso de Sergio Jadwe, además, ya muy descompuesto de cara, él dice... Él se tomó un par de pastillas para dormir porque efectivamente llegó medio dopado al aeropuerto ese día. Me voy de viaje con mi familia, ¿te acuerdas? Sí, él lo hizo muy conscientemente, además sacó los pasajes, los pagó desde su cuenta corriente, pagó en clase económica, había viajado en ejecutiva durante todo su periodo como presidente de la federación. Y todos los abogados que lo defendieron estaban pagados con plata de la NFP. Sí, claro que sí. O sea, el buffet norteamericano era pagado por la NFP. Tantas cosas que dejó después la auditoría forense arrojaron todas esas consecuencias, pero en el fondo yo quería quedarme con esa imagen de él ya entregándose cuando ya no tiene capacidad de acción para seguir jugando este rol, ¿no? De no estar involucrado en la red de corrupción. Y la planificación, o sea, imagínate que él decide sacar los pasajes para salir de Chile, para arrancar de Chile, el mismo día y prácticamente a la misma hora en que Chile jugaba un partido de las clasificatorias contra Uruguay en Montevideo. Claro. Entonces él pensó, toda la atención de la prensa mediática va a estar puesta, por supuesto, en el partido. Pero como su regreso al país de manera, digamos, muy, muy rara, porque todo el mundo decía que él estaba enfermo en su casa y esto ya se conoció que era una mentira, tuvo que aparecer, dijo no tengo vuelta. Y me tengo que entregar. Y ahí finalmente se entrega y semanas después se declara oficialmente culpable y también se reconoce su condición de colaborador con la justicia norteamericana. El FBI reconoce que él estaba colaborando después de meses, digamos. Fue muy, de verdad, como dices tú, como guión de película, porque como yo te contaba, su primera declaración fue en la embajada de los Estados Unidos. Acá. En plena Copa América. O sea, estamos hablando de junio-julio del 2015 y la noticia se desvela para todo el mundo de su involucramiento en el FIFA Gate recién en noviembre, diciembre de ese mismo año. Noviembre, que fue la fecha clasificatoria. Varios meses pasaron. 5 meses. Es muy interesante porque fíjate que era un personaje ya que estaba generando muchos problemas para todas las autoridades, para los propios dirigentes y para la política. Era un personaje que había tenido tan nivel de relación con parlamentarios, con políticos del gobierno, que todos empezaron a querer alejarse. Entonces yo sostengo la teoría de que en definitiva, pese a que habían importantes antecedentes de poder iniciar una investigación en Chile por sus temas de corrupción, por eso se paró. Se detuvo, se puso pausa y se dejó que avanzara la investigación que llevaba más tiempo, digamos, que tenía más antecedentes y más pruebas para poder culparlo, digamos, que era la justicia en los Estados Unidos. En estos audios que se filtran de los consejos de presidente, primero cuando alguien le dice, da las cuentas, dice, esa es una acusación perversa. Sí. Por un lado. Después cuando dice, salió la encuesta CADEM,
y después de los 3 cracks de la selección vengo yo. Y Exactamente. se golpea el pecho. Sí. Les enrostra constantemente a los presidentes. La Copa América te la di yo. Exacto. Y es O bueno. sea, él se atribuye gran responsabilidad Claro. en la obtención de la Copa América del 2015. Afortunadamente, el mismo equipo, un año después, con otro presidente, Asalá, con otro técnico, Pizzi, vuelve a ser campeón. Claro, porque además es bueno señalar que no hubo decisiones arbitrales evidentes a favor de Chile. Tal vez la expulsión de Cavani, producto del dedo de Jara, pero se ve el codazo de Cavani, el árbitro no ve el dedo de Jara y no había VAR. Pero sí hay una anécdota que es cuando Sergio Jadue se acerca donde Jorge Sampaoli le pregunta: Jorge, ¿qué grupo te gustaría? Mira, fíjate que todos sabemos que en la Conmebol los sorteos operan las bolitas congeladas, digamos. Claro. Siempre el local tiene cierta facilidad en el grupo. Y eso no es novedad. De eso se favoreció Chile, por supuesto, Claro. pero también se favorecieron todas las selecciones No, todas siempre. Si esto no, en el tiempo. Esto no tiene que ver con minimizar porque le ganaste a Argentina, Sí, le lo ganaste a que Uruguay. Pasa que cuando le pregunta, mira, a Bolivia le hemos ganado siempre, a Ecuador también. Y fíjate que México es un rival interesante porque no sé qué. No, mira, lo que nosotros pudimos establecer en su momento en la investigación, según testimonios de mucha gente que estaba estrechamente vinculada a la administración de Jadwe, es que, recordemos, ya estaba el FIFA Gate. Claro, en Por lo marcha. tanto, no vinieron dirigentes continentales a la Copa América de Chile. O sea, de hecho, el presidente de la Conmebol vino para la final y se fue. O sea, estaba muy asustado Juan Ángel Naput, que de hecho después cayó en la Sí, cárcel en los claro. Estados Unidos. Sí, Entonces, claro. no querían salir de su frontera. Entonces, ¿qué pasó? Que Sergio Jadwe administró a sus anchas la Copa América en Chile, en nuestro país, y él como vicepresidente de la Conmebol, además. Claro, Entonces, hizo lo que quiso. evidentemente tenía mucho poder. Y lo que dicen muchos testigos es que efectivamente él influyó mucho en la designación de algunos arbitrajes. Claro. Sobre todo para el arbitraje en el partido con Uruguay, que había designado en un comienzo el comité de arbitraje a un juez ecuatoriano con el cual Sampaoli había tenido un roce, entrevero sí. tremendo cuando él era técnico del Emelec. Y el propio Sampaoli le pide a Jadwe que intervenga. Es la única Sí. intervención indirecta que nosotros pudimos más o menos acercarnos respecto de algún mal manejo o un manejo irregular, gris, respecto de su condición de presidente de la Federación y vicepresidente de la Conmebol en plena Copa América. Ahora, para despejar dudas, o sea, tendría que haberle pagado a Higuaín para que mandara la Claro. pelota Por suerte, fuera en la no. última jugada, en la final o en la tanda de Y penales. por suerte no hubo ni penales dudosos ni cosas así. Chile ganó en buena ley, pero el manejo que tenía Jadwe era muy, muy, muy importante. Bueno, está entre medio de esta Copa América. Y resulta que van apareciendo nombres también en el camino. En ese directorio estaba el señor Baeza, por ejemplo. Jaime Baeza. Hoy desaparecido, nadie sabe. Sí, de bueno, él. yo creo que varios de los, o sea, la totalidad de los que acompañaron a Sergio Jadwe prácticamente desaparecieron de la dirigencia. Otros se han mantenido muy activos, por ejemplo, su asesor externo, Mauricio Echever, Claro. que no tenía un cargo formal dentro de la NFP, producto precisamente de su manejo irregular en La Serena. O sea, él no puede asumir un cargo dentro del directorio por lo mismo, o sea, porque la prensa devela que tiene una cantidad impresionante de cheques protestados, entonces se genera toda una ola de crítica que implica la salida de Echeverri al directorio de Jadwe cuando recién arrancaba su administración. Pero él se mantuvo como un asesor externo muy Esto muy fue cercano. en marzo de 2011. O sea, Sí, claro. apenas asumió Echeverri, no. Para afuera, Claro. exacto, fuera del directorio, pero permaneció muy activo, o sea, es un personaje evidentemente clave en esa administración. Fíjate que esto es muy importante, porque después se va a Jadwe, asume Arturo Salá, Claro. hay una auditoría forense, está la empresa Deloitte, son empresas Sí, internacionales. perdona que me permita yo hacerte una aclaración, sino que porque yo soy bueno para acordarme de ciertos nombres. Antes de esa auditoría forense, que nos va a explicar Fernando ahora, Sí. hay una auditoría interna, Claro, la que eso en pleno cuya comisión, 2015, por así decirlo, investigadora. claro, presidió el señor Jaime Esteves, Así es. que sigue perteneciendo a Cruzados. Sí. Y él dice, las cuentas están limpias. En estos audios, Están que limpias se- y claras. claro, digamos. que se filtra del Consejo de Presidente, le remarca 2 veces, porque le pregunta a Jadwe haciéndose el canchero, oye, ¿ya revisaron? ¿Cómo están mis cuentas? ¿Están limpias y claras? ¿Y revisaron a mi señora? Sí. ¿Y? También están limpias y Pero claras. si te fijas... 11.000 millones faltaban de lo limpio y clara, que es lo que nos va a contar ahora. No, fíjate que
Ese capítulo yo lo conversé en su momento para el libro, lo entrevisté a Jaime Esteve. Él dice que en definitiva se dejó llevar también por el nivel de convencimiento que tenía Jadwe en sus actuaciones. Entonces, efectivamente, él dice que se reúne con él en su oficina en la NFP y Jadwe le dice, mira, le abre el computador, el laptop, dice, vamos a entrar a mi banco, y esta es mi cuenta, esta es mi clave, revisan mis cuentas. Y claro, no vio nada extraño, no vio $1 millón ahí, evidentemente. ¿Quién no lo va a Las detener plata en la cuenta estaban en Estados corriente? Unidos hace Claro. rato, ¿no? A través de una empresa además de papel que tenía residencia en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, Jadwe actuó sobre seguro. Le dijo, mira, y para mayor abundancia, esta es la cuenta corriente de mi señora. Y hace exactamente lo mismo. Abre el laptop, entra a la página del banco y le dice, esta es la cuenta de mi señora, este es su root, esta es la clave. Digamos revísalo. que Jaime tiene conocimiento Bueno, él un fue poquito más importante que los que tengo yo, él ¿no? fue presidente del Banco Estado. O sea, por eso Sí. es como Tal cual. parte del chiste, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que eso fue una manera de tratar de salir rápidamente del paso ante la ola de crítica, la sospecha. Y la verdad es que ahí él cometió un error profundo, porque si te encargan una comisión investigadora, tú no te puedes quedar simplemente con que te muestren una cuenta corriente. O sea, ¿cómo no se te ocurre que esta es una red de corrupción tan gigante? Ya estaba en todas partes, digamos, que estaba investigando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York, Ya el cuando FBI, se mete el impuestos FBI, internos. es porque la cuestión no es pichiruchi. Exacto, entonces, pero, y a propósito, el mismo 2015 había, tú sabes que Jadwe, esto es lo que pocos conocen, Jadwe efectivamente declaró ante un fiscal acá en Chile, antes de entregarse, antes de que todos supieran esta situación con Conmebol y con la FIFA, el FIFA Gate. Él, el año 2015, debió enfrentar una investigación por supuesto lavado de dinero. Esto a propósito de la compra del departamento en Avenida Kennedy, que él habitaba, ¿no? Un departamento de lujo, en donde él hizo el pago del pie, 57 millones de pesos, con dinero en efectivo. Cacha. Y de- Esto es el cacha. show de las mochilitas y todo esto. No. Esto es un pago directo. Directo de él, pum. Claro, voy a pagar el pie del departamento, 56, 57 millones de pesos, y de inmediato la unidad de análisis financiero hace, Saltó. digamos, una alerta, porque están obligados. O sea, cada pago en efectivo por más de $10.000, en esa época eran como 7 millones de pesos, se tienen que informar. Claro. Y como estaba el antecedente, el FIFA Gate, las dudas de Jadwe, se inicia una investigación por oficio por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de Las Condes, ¿ya? Por supuesto lavado de dinero. Y ya van a declarar a Jadwe. Esto es lo más divertido de todo. Y dice, señor Jadwe, aquí tenemos, usted tiene que explicarlo. O sea, Claro, ¿de dónde lo salió el sacó? dinero? Digamos, son 57 millones de pesos. Y la explicación de Jadwe es notable. Es para la risa. Le dice, esa plata me la prestó, me la regaló mi abuelita. Es como el chiste del flaco. Mi mamá me los compró, mi abuelita me lo compró, digamos. O sea, de verdad. ¿Ya? Y claro, obviamente que las autoridades no creyeron en esto. Habían otros fiscales que quisieron iniciar una investigación a propósito de los antecedentes que habían. Y el fiscal nacional de entonces, Sabas Chaguán, Ajá. dice, la verdad es que vamos a esperar, porque él se había reunido en agosto en Estados Unidos con la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. Nuestra percepción, que investigamos el caso, es que lo que hubo ahí fue un acuerdo entre fiscalías. Perfecto. Es decir, la fiscal general de los Estados Unidos le dice a Sabas Chaguán, No me lo toqué este acá. señor está involucrado, no me lo toques dentro de Chile porque no tienes cómo condenarlo por mucho. En cambio, él es muy importante para la investigación de la fiscalía porque gracias a su testimonio van a caer varios tipos poderosos y potentes, digamos, dentro del concierto sudamericano. ¿Le habrán avisado a Sergio Sí. Jadwe tal vez de este encuentro? Él tuvo una reunión en el Estadio Palestino, recibió una condecoración en esos meses. Estaba Sabas Chaguán, estaba Marcelo Díaz, entonces era vocero de gobierno, de la presidenta Bachelet, estaba, por supuesto, Sergio Jadwe, y estuvieron conversando ya después de que se haya producido este encuentro en Estados Unidos entre los fiscales, entre la fiscal Loretta Lynch y Sabas Chaguán. Y lo otro muy interesante, que le cuenta y le reconoce Sergio Jadwe a Francisco Sagredo en febrero del 2016, es que él también se convence de colaborar después de una conversación que tiene con un ministro de Estado. Es un ministro de Estado Ya, del esa sí que no gobierno me la de sabía. Bachelet Esa sí que no me la sabía. que le dice y le recomienda, Sergio, es mejor que declares, colabores con la justicia de los Estados Unidos. Nosotros podemos hacer los arreglos, podemos ayudar a que tú puedas hacer tu primera declaración en la embajada. Él nunca identifica al ministro.
habló de un ministro, Ujú. habló de un ministro. Pero evidentemente, el ministro que más cercanía tenía con Jadwe, a diferencia de lo que se ha dicho, que era la ministra del Deporte, Claro. Natalia Rifo, era uno que era muy habitual en los estadios, que incluso habían pichangas dentro de Pinturán y en Quilín, entre el equipo de ministerial o funcionarios del ministerio respectivo y funcionarios de la NFP. Había un trato bastante cordial y directo. Nosotros tuvimos acceso a WhatsApp, de hecho, de esas conversaciones, solicitud de entradas, ¿no es cierto?, regalías, etcétera, etcétera. Y nosotros lo consultamos con el ministro en cuestión, que a través, no nos recibió en su momento, pero sí nos entregó, digamos, una respuesta vía mail, señalando de que él no había sido la persona, digamos, que había empujado o sugerido a Jadwe a colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Estoy hablando del exministro de Relaciones Exteriores, Geraldo Muñoz. Exactamente. Está en el libro, ¿ah? No, está, sí, está El claro. libro fue publicado en 2016, en agosto del 2016, y hasta ahora, nadie ha, digamos, ha reclamado o ha pedido aclaración. No, nadie ha contradicho, digamos, las cosas que están en el libro, ¿ah? Pero O efectivamente... sea, estamos hablando de alguien que se relacionaba con un ministro, Sí. con el fiscal nacional. Bueno, absolutamente. El presidente del fútbol chileno... Perdón, ¿cómo se llama? Tú sabes, Fernando, que yo soy ignorante. ¿Cómo se llama el estadio de Calera? Nicolás Chaguán. Sí, es un apellido, evidentemente, que tiene Sí, muchas claro. ramas, digamos. Pero te da cuenta de la relación del presidente del fútbol independiente en nombre con el poder. Con el poder. Corre hasta hoy, ¿ah? Siempre. Corre hasta hoy. Siempre. Y que efectivamente Jadwe, después que estalla el FIFA Gate, se transforma en un personaje que quema. Po. Nadie quiere estar cerca de él. Claro. Recuerden que la presidenta Bachelet pidió que en plena Copa América lo sentaran distante de Jadwe. Porque ella estaba además en una, no sé si la palabra es una campaña, pero ella, bueno, todos los políticos, en este caso estamos hablando porque todos, corre para todos, derecha, izquierda, centro. Iba, cada vez que Chile ganaba, se metía al camarín, se transformó como en un talismán Claro. con los los muchachos. jugadores, sí. Intervino, por más Sí. que digan que no, en el tema de Arturo Vidal. Sí, del a través de choque. la ministra. Claro, Claro. exactamente. Y ella lo quería lejos. Todos. Y ahí tú comprendes por qué no siguió operando esa investigación por lavado de dinero en septiembre del 2015 y se dejó que actuara y operara la justicia norteamericana, ¿no? Porque efectivamente y objetivamente tenía mucho más antecedentes, o sea, tenía mucho más pruebas. Para quizás terminar, digamos, de hacernos el cuadro general, es importante resaltar que después hubo una auditoría forense. Claro, la de Que Deloitte, fue ¿no? mucho más en serio que lo que había hecho la propia NFP con Jaime Esteva a la cabeza, esa comisión investigadora que no sirvió para nada, digamos que fue de hecho un chiste. Termina siendo una mala anécdota. Exacto. Esa auditoría forense llegó y a varias conclusiones, varios datos, contratos, un montón, cientos y miles de cheques, digamos, que salieron con firma directa de Jadwe y su secretario general para cuentas personales, En digamos. los mismos audios filtrados del Consejo Presidente, si quieren, yo les vuelvo a repartir 50 millones de dólares entre los clubes. Si eso es lo que yo quiero, resulta que todos esos cheques que iban a los clubes muchas veces llegaban a los bolsillos de los dirigentes. Bueno, y yo recuerdo una declaración de Arturo Salá cuando se presenta esta auditoría forense de manera pública. ¿Qué es lo que dice Salá? Es duro, ¿ah? Y llama la atención de que no haya provocado ninguna consecuencia posterior. Dice, acá hubo una organización criminal para delinquir y defraudar a la ANFP. Sergio Jadwe usó a la ANFP para favorecer a sus cercanos. Cierre de comillas. Esa es la declaración del presidente del Durísima. fútbol chileno el año 2016. Entre Digo, otras cosas. digo, estaba para que alguien de la justicia, ya que Sergio Jadwe Es ya que- estaba en Estados Unidos, se pudiese avivar y Bueno. hacer a ver quiénes son los que se llevaron Es que la es muy plata. importante explicar esto, Coqui, para que la gente también entienda por qué no pasó nada. Claro. Por ejemplo, tú comentabas el acuerdo con una empresa de merchandising para la Copa América del 2015, se gastaron 129 millones de pesos y ese merchandising terminaron en los basureros, en los Claro. containers. O sea, nadie los usó. Recuerden un contrato con un arquitecto de nombre Leonidas Lautari, que recibió durante 4 años 218 millones de pesos, era un sueldo, y era el padrastro de la ex señora de Jadwe, Claro. ¿no es cierto? Que hacía los contrato- arreglos en la casa de Sergio. Sí, hacía arreglo a la casa y destruía y construía la propia NFP, o sea, tenía pega permanente. Este show del ascensor que nadie entiende, un ascensor de un piso. Claro,
la contratación de una empresa de nombre Cool Marketing, MKT, que se hizo cargo de, ¿te acuerdas? De la ruta de la Copa América. Claro. Recorrió todo el país y se hacían eventos, pero se cobraba entrada para eso. La ¿cierto? gente quería ir a ver la Copa y se metieron un Claro, saco de plata. esa empresa recibió así 100 millones de pesos y lo más notable de todo es que se constituyó como empresa como tal 16 días antes del inicio de la gira. O sea, claramente se lo dieron a un cercano de Jadwe. Sin licitaciones, la mayoría de los contratos. Contrato directo. Otra empresa hizo el desarrollo de supuestas aplicaciones del fútbol para móviles, digamos, para la Copa América y el Mundial y el torneo nacional. Esa empresa recibió 280 millones. La investigación de la auditoría forense estableció que hubo un sobreprecio enorme. Seguro. Enorme. Pero lo peor de todo es que tampoco esa aplicación se desarrolló. O sea, nunca operó. O sea, se regalaron 280 millones. Y bueno, lo peor, los préstamos discrecionales a los clubes. O sea, la auditoría forense estableció que Jadwe repartía plata de la NFP por sobre lo que te permitía la norma del Consejo de Presidentes. Más de 3.870 millones de pesos fueron prestados así en manos limpias, que era lo que te daba el poder político dentro del Consejo de Presidentes. Fíjate que de esos 3.870 millones que están establecidos en la auditoría forense del 2016, el 36%, es decir, 1.400 millones, fueron a parar básicamente a 3 clubes. Unión La Calera, el club de Jadwe, cuyo presidente era el tío de Jadwe, claro. Sabino Jadwe. Deportes Concepción, Nivaldo Jaque, que estaba Nivaldo Jaque, ¿no es cierto?, que era su secretario general. Y Deportes La Serena, que estaba bajo control de su asesor externo, Mauricio Echeverri. Y para peor, yo creo que me parece lo más terrible. ¿Estarán escuchando en esa parte? En 2013, bueno, yo espero que sí, hace mucho rato, él consiguió un crédito con el banco BBVA y Penta por $30 millones. El año 2003 aplaudió, oye, se pusieron de pie. Perdón, el fútbol consiguió crédito bancario, cosa que es imposible. 30 millones, tremenda gestión. Claro. Tremenda gestión, eso no lo podemos desconocer. Tremenda gestión, ¿cómo lo hizo? Claro, tenés que ponerte en el contexto. Veníamos de Bielsa, estábamos con una selección ganadora, muchos contratos millonarios. Era la fiebre del oro. Exacto. Y él reparte de los 30 millones, de manera, digamos, igualitaria, a todos los clubes del Consejo de Presidentes, $25.100.000. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con los 4.9? ¿Ah? Y la auditoría forense establece que de esos 4.9, la gran mayoría fue a parar a clubes como Unión La Calera, Deportes Concepción y Ñublense de Chillán. El señor Kibli. En esa época. Peña, ha sido notable estos 2 capítulos de Sergio Jadwe y por supuesto que te dejo el cierre a ti. Sí, para que entienda la gente. Y bueno, después de estas cifras, ¿por qué no pasó nada? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué no se llegó a investigar todas estas platas gigantescas que hubo manejada de manera irregular en el fútbol chileno? Muy clave, es decir, lo siguiente. El soborno entre privados no estuvo reconocido en Chile o tipificado en Chile sino hasta el año 2018. O sea, todos estos contratos que estamos hablando acá, yo te he referido, son del 2015, 2014, 2013. O sea, están fuera, no tienen tipificación. Por lo tanto, no existía como delito y no había manera de poder procesar a ninguno de los involucrados por estos casos. Ahora, Feña, para cerrar, porque Jadwe va a volver, creo. ¿Se sabrá toda la verdad? Digo, ¿caerán todos? Porque cayó solo Jadwe. ¿Caerá todo el resto? Bueno, yo creo que el propio Jadwe es consciente de que él tuvo que asumir toda la responsabilidad y él se siente de alguna manera traicionado. Esa es la palabra. Él estaba a punto de recibir la oficialización de su sentencia en octubre del año 2023, pero ocurrió una situación con otro caso vinculado que obligó a la jueza a postergar la sentencia. De hecho, ya tenía lista y redactada, le había dicho a Jadwe, te lo voy a entregar a mitad de año del 2023. Y Jadwe le pidió que la volviera a postergar 6 meses porque él quería ordenar algunos contratos, algunos acuerdos, porque está trabajando en diferentes cosas de los Estados Unidos. Y él pidió, y por eso que se postergó 6 meses más y finalmente se produjo esta carambola y él está todavía ahí atrapado, pero él quiere ya que, según ha dicho a varios que lo han visitado, porque esta otra cosa es importante decir, él no está aislado, él recibe muchas visitas, hay mucha gente de fútbol que lo ha ido a ver, el propio Ricardo Bomor ha reconocido, después de ser uno de los principales enemigos políticos, que se juntó con él, y él quiere de alguna manera también, vamos a decir, limpiar su nombre dentro de Chile. Él siente que acá se le cargó toda la mano
Y él dice, yo en Chile no metí las manos, no sé otros. Entonces, Esto le ha dicho no a vaya varios ser que lo han caigan visitado. algunos, ¿no? Oye, Puede la ser. verdad, Peña, capitulazo esta parte 1 y parte 2 de Sergio Jadwe. Un gustazo tenerte con tamaña investigación. Y a ustedes, sigan, porque no solamente tenemos archivos de juego, tenemos detrás de juego y tenemos muchos podcasts más aquí en todo lo que tiene que ver con deporte. Un abrazo. Chao, chao.